hay que aceptar que la experiencia de la democracia, la experiencia instrumental de la misma se está haciendo banal y ha perdido verdadera importancia para las generaciones de actualidad. Pero se olvida que la democracia, más allá de ser un instrumento o un mecanismo procedimental para la organización del poder político, es ciertamente y en lo más sustantivo una suerte de prolongación de la experiencia de la vida humana, del desarrollo de la personalidad de todo ser humano, porque más allá del ejercicio del voto, la democracia implica la posibilidad del diálogo, la posibilidad de asociarse, la posibilidad de reunirse, la posibilidad de tener discernimiento frente a distintas opciones que puedan comprometer nuestros propios proyectos de vida. Lamentablemente, las formas de la democracia están siendo banalizadas en la mayoría de las agendas nacionales e internacionales en las circunstancias. Y ciertamente esto está llevando a que el ser humano, al tratar de desconocer esta parte sustantiva de su experiencia, repito, como persona, más allá de que haga relación el trámite democrático con cuestiones del poder, le está llevando al ser humano, reitero, a transformarse básicamente en un objeto de disposición por las nuevas realidades globales que se sobreponen a la experiencia política. Me refiero fundamentalmente al tema de la gobernanza digital, al tema de el debate central sobre la conservación de la naturaleza, sobre la conservación de lo que es la creación que tenemos ante nuestra vista en el marco de esto que se conoce justamente como la transición verde o el desarrollo de la ecología. En el caso de la gobernanza digital, los seres humanos estamos pasando a ser apenas usuarios o datos de referencia para la construcción de los algoritmos que sirven justamente para esa experiencia digital que apunta directamente a los sentidos, a lo sensorial. No toca al elemento racional y de discernimiento del ser humano. Ese, por cierto, que es propio de la experiencia de la democracia. Y en el caso de la naturaleza, admitiendo ciertamente que hay un peligro del deterioro del ecosistema, si se llega a entender que el ser humano es apenas una parte que se metaboliza con ella, en definitiva, ha de sujetarse entonces a reglas absolutas y matemáticas que tienen que ver con la evolución de lo natural sin que pueda imperar allí justamente el elemento racional o el de discernimiento que es sustantivo, de nuevo, no solo a la experiencia de la democracia, sino por sobre todo a la experiencia de la libertad. Por eso es que sostengo a pie juntillas que en el momento actual se requiere de una respuesta sustancial, oportuna, eh, ajena al populismo de circunstancia por parte de quienes creen en el pensamiento humanista cristiano de cara a las tendencias deconstructivas que puede aparejar el fenómeno de la globalización. Y repito, no se trata de ir contra la globalización, no se trata de ir contra los logros de la ciencia, menos todavía de manera irresponsable pretender predicar que tenemos que impulsar un fenómeno distinto al actual para seguir en el proceso de destrucción impune del ecosistema de la naturaleza que en definitiva nos ata a todos como seres humanos. Pero repito, no se puede perder frente a este tipo de fenómenos la perspectiva antropológica. Vale decir que el ser humano sigue siendo un ser uno y único,
pero es un ser racional y pensante que en definitiva también necesita de los otros y de la relación con los otros para poder realizarse en plenitud. Yo por esto he tratado de auscultar un tanto lo que han sido las enseñanzas quizás más agonales de la Iglesia Católica. No me refiero al gobierno vaticano de circunstancia, al del Estado Vaticano, que tiene unas posiciones políticas en algunos aspectos muy próximas al progresismo globalista y desestructurador de cultura que uno aprecia sobre todo desde la perspectiva occidental. Pero pienso yo, por ejemplo, en personajes como el Papa Ratzinger, quien advertía que el desarrollo tecnológico puede alertar la idea de una autosuficiencia de la técnica cuando el hombre se pregunta solo por el cómo de la técnica en vez de considerar los porqués que lo impulsan justamente a ser un actor de la técnica. ¿Qué quiere indicar con esto? Que no se trata de avanzar en la técnica y en la tecnología por sí solo, sino en definitiva entender que la ciencia y la tecnología está al servicio de causas humanas. Y justamente se trata de administrar la tecnología hasta un punto tal en que la tecnología no se revierta justamente contra la experiencia humana, como podría ocurrir, y esto es bueno tenerlo muy presente, con la experiencia de la inteligencia artificial. Ya se desarrollan plataformas en el mundo en donde se le introducen todas las leyes, todos los datos de la jurisprudencia de los tribunales y se busca preguntarles a ellas cuáles serían las respuestas frente a los hechos que deben resolverse como consecuencia de la aplicación de la justicia. Vale decir, la justicia pasa a ser no el producto de un acto racional y de ponderación humana, sino que pasa a ser justamente la consecuencia de una suerte de exactitud matemática o algorítmica. El hombre, lo decía por su parte Juan Pablo II, está llamado a cultivar y a custodiar el jardín del mundo y tiene una responsabilidad específica sobre el ambiente de la vida. Toca este otro papa el tema justamente de la naturaleza. Pero recuerda algo central. No está en juego solo una ecología física, atenta a tutelar el hábitat de todos los seres vivos, sino que también está presente y existe una exigencia central que es la de lograr una ecología humana. En enseñanza que puedo resumirla de una manera muy elemental. Hoy en día cuidamos que no se destruyan los bosques, cuidamos que no se contaminen los ríos, cuidamos que se protejan a los animales y no se les maltrate. No obstante eso, el ser humano de actualidad considera pertinente que puede acabar con la vida al principio o acabar con la vida al final, porque en definitiva ejerce allí un poder de disposición absoluto sobre su propia realidad humana y natural. Vale decir, el ser humano desde esta perspectiva pasa a valer menos que las piedras, que los árboles, que los pájaros y que los propios animales. Por esto es que es indispensable frente al avance inevitable del mundo hacia la gobernanza digital y hacia el culto ciertamente de la naturaleza, en el primer caso evitar que el ser humano pase a ser simplemente un dato o algoritmo o usuario de una realidad frente a la cual no puede ejercer ningún tipo de discernimiento, menos todavía que se le llegue a considerar como una suerte de objeto o de pieza que se puede prescindir dentro de lo que se conoce como la naturaleza o la creación humana. Es volver justamente a la consideración del tema de la democracia, que es justamente la que se ha banalizado y ha perdido
actualidad de interés por parte de las generaciones de actualidad, porque ven la democracia como un ejercicio, y no sin razón, de banalidad o de narcisismo por parte de los actores políticos, cuando en definitiva la experiencia de la democracia como forma de vida y como experiencia del espíritu implica que cada persona pueda desarrollar su propia personalidad, tener libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el poder decidir entre una u otra opción de manera razonada, el poder dialogar con los otros acerca de las exigencias fundamentales que reclama la vida personal y la vida en comunidad, en definitiva, poder decidir nosotros como seres humanos, más allá de la ciencia y más allá de la naturaleza, sobre cuáles van a ser nuestros proyectos de vida.